Administración del Colegio de Campos de Tabasco. Pues como avisos varios, hay un par de cositas que queremos siempre recordarles, los que estén pendientes de sus cuotas, pues ponerse al corriente. También la cuota de los muchachos que graban la sesión, también pues agradecer, gracias a ellos se queda en la nube y podemos ver la sesión los que no pudieron asistir. Se han hecho las sesiones los jueves también para incluir a más oftalmólogos. Se les agradece los que sí vinieron hoy. Como aviso del doctor Lavalle, que es el vocal del Consejo, hay dos candidatos se va a cambiar el presidente del Consejo Mexicano de Oftalmología. Está entre el doctor Porfirio Ruiz y la doctora Leti Arroyo. Es una decisión centralizada, pero nos quieren dar a conocer que ellos son los dos candidatos que son para la presidencia. Pues se agradecen que nos avisen. Y hay una lista de 7 oftalmólogos que este año les están pidiendo los papeles para la recertificación. Con todo gusto se pueden acercar si tienen alguna duda, si están o no están en esa lista. Como lo digo, ya se los diré personalmente, para que se pongan al corriente con sus diplomas y ver sus puntos para que puedan ratificarse sin hacer el examen. La lectura de la carta de la sección anterior fue la sesión del 22 de febrero, a cargo del doctor Alberto Javer, que fue manejo refractivo del queratocono. Cosas muy interesantes, tratamos de llegar a un algoritmo para el manejo refractivo del queratocono, y él recomendaba que ante la duda, pues en pacientes pequeños o pediátricos, pues, él recomendaba que lo vi, entre otras cosas, ¿no? Le cedo la palabra a la doctora Luisa, que nos presente al ponente de hoy el tema que vamos a ver. Muchas gracias, Luisito. Muchas gracias a todos. De antemano, una disculpa por el breve retraso que tuve, fue por causa de fuerza mayor en mis hijos. Agradezco a Emiliano la aceptación de venirnos a dar una charla, que ustedes lo van a ver. Emiliano es una persona muy preparada, muy capaz, pero sobre todo tiene la capacidad de compartir y poder hacerlo de una manera muy práctica y didáctica. Les va a encantar la plática, estoy segura de esto. Inclusive el doctor Emiliano muy amablemente, aparte de nuestra plática que es esta de edema macular diabético, sus actualidades, nos va a hacer el favor de compartir lo mucho que aprendió él, no nomás aquí en México, sino en Canadá, en cuanto a oftalmo. Sabemos que en México tenemos poco oftalmólogos y tenemos pues ahorita el honor de que uno de ellos esté aquí con nosotros compartiendo los pequeños tips. De hecho, hoy tuvimos un casito un poquito complicado, pero afortunadamente creo que le puede ir bien y muy acertadamente las opiniones que nos favor de compartir el doctor. Bueno, Emiliano, te dejo, es todo tuyo y vamos a disfrutar tu plática. Muchas gracias otra vez por aceptar. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Prefieren micrófono o sin micrófono? Bueno, con micrófono. Me da muchísimo gusto otra vez estar aquí. Hace, yo creo que unos 2 años habíamos estado. Veo caras nuevas, ¿no? Y caras que ya hemos visto durante varios años en la promoción del hospital. Hoy le vamos a hablar un poquito de edema macular diabético, pero más que nada las actualizaciones. Y creo que es importante. Ha habido en los últimos años, bueno, ¿qué hacemos con estos edemas maculares diabéticos? Continuamos inyectando, ponemos esteroides, láser. Hay algunas diferencias entre los láseres que son interesantes en los tratamientos. Sabemos principal y después vamos a tener una pequeña plática, charla un poquito. Siempre piden muchas de las veces los melanomas. Otro de los tumores que me apasiona muchísimo son los tumores vasculares, entre ellos los hemangiomas y los tumores vasoproliferativos. Se proyecta un poquito de color rojo, naranja, entonces vamos a ver si apagando las luces en la segunda parte de la charla podemos ver los tumores, porque no son naranjas, entonces no se va a ver muy bien el proyector, pero trataremos de hacerlo más didáctico. Empezamos entonces con lo que es el edema macular. Sabemos que el edema macular diabético, lo primordial es el tratamiento sistémico, y sabemos que desde el principio, si el factores asociados a la diabetes empeoran si son hipertensos, entonces controlar esto. En la práctica privada lo que hacemos normalmente es el paciente va con el internista y si mientras no tengo una hemoglobina glucosilada por abajo de 6, no lo trato. No porque no lo deba de tratar, no vaya a mejorar, sino porque también va a hablar de mal de mí este paciente, porque
me trató, me puso antiangiogénicos, me puso láser, lo que sea, y no mejoré. No mejoraste porque traías 8.9 de hemoglobina glicosilada y 220 de azúcar. El tratamiento está bien instruido, lo que está mal es la parte sistémica. Entonces, tratar de controlar lo más que se pueda con los internistas, lo que es los factores asociados. En general, lo que siempre nos han enseñado es que obviamente hay múltiples factores. El edema macular diabético no nomás hablamos de antiangiogénicos, sino también hablamos de lo que es un proceso inflamatorio, por eso de ahí la calidad que podemos utilizar esteroides en estos pacientes y interleucinas. Finalmente, lo que tratamos de hacer es mejorar la barrera hematorretiniana para quitar esta fuga y este edema, pero además también mejorar la viscosidad hemática en estos pacientes. La barrera sabemos que va desencadenando un proceso en afección a los pericitos y dando edema maculares clínicamente significativos, que eso ya hace un tiempo ya no lo utilizamos tanto, y más son estas nuevas clasificaciones de OCT que me determinan si debo o no debo seguir tratando a los pacientes. Entonces, un poquito de edema macular clínicamente significativo. Las tres características que anteriormente se decían, con las que nos basamos, y muchos de los protocolos antes de 2000, 2004, etcétera, era determinar qué tipo de edema macular tenía. Si tenía edema macular clínicamente significativo, porque tenía edema macular que vemos en las 500 micras de la zona vascular foveal, o asociado a exudados, y entonces tenía que hacer una angiografía y buscar si era focal o difuso, etcétera. Esto ya no se está buscando tanto en la práctica diaria de nuestros pacientes. Hay los clásicos ejemplos que, como vemos, se ven, y los dividimos entre focal, difuso. Difuso, sabemos que hacían los maestros unas parrillas, focales o multifocales, tratábamos de buscar los microneurismas y fotocoagularlos para tratar de disminuir lo que era la exudación en estos pacientes. OCTs antiguos, que de repente cuando empezábamos con los siglos veíamos si tenía tracción, pues deja de fotocoagular. Lo que necesitas hacer en estos pacientes es quitar esta hialoides que seguía traccionando en el signo de tracción vitromacular. Hoy en día ya casi no usamos eso. Ahora lo que necesitamos hacer son OCTs. Muchos de los fluorangios no hay que tirarlas, pero simplemente hay que adquirir un OCT, porque hay muchas patologías que podemos ver a través del OCT y nos dan mucha información para el tratamiento. Edema macular. A través del OCT, en este caso, es un edema macular esponjoso. Vemos que trae mucho edema, mucho engrosamiento y pequeños quistes. El paciente responde muy bien a los antiangiogénicos. En sí, cuando son mayores los quistes, vemos que tienen engrosamiento, pero ya más expensas de estas cavidades, mucho más grandes. También, respondedor, normalmente vamos a saber más adelante que si yo inyecto a estos pacientes, entre más tiempo lo deje sin inyectar, peor va a ser su pronóstico. Y si a partir de la tercera inyección, esto es a partir del tercer mes, no tengo una respuesta, tengo que empezar a buscar qué otra alternativa tengo de tratamiento. Un edema macular secundario al síndrome de tracción vitromacular. El tratamiento no es antiangiogénicos o esteroides, este es quirúrgico, retirar la tracción y después subsecuentemente tratar, dependiendo cómo lo vea, ya sea con antiangiogénicos o con esteroides. Y por último, los que tienen líquido subretiniano, es difícil determinar si esa hialoides que está en la superficie es la causante de la elevación más el edema o simplemente es realmente el líquido subretiniano el causante de la condición. Y los que son asociados a membranas interretinianas, volvemos a lo mismo. El edema macular debe de ser tratado primero quirúrgicamente y después entonces podemos empezar a tratar este edema. De ahí que muchos de los pacientes, especialmente en Japón, les hacen vitrectomía desde el principio, mejorando la perfusión, quitando todos estos aledaños al edema macular y después ponen antiangiogénicos y la mayoría, casi la mayoría de los pacientes en Japón son utilizados a través de vitrectomía. Entonces podemos dividir los tratamientos en fotocoagulación, antiangiogénicos y esteroides. Y vamos a ver un poquito de las nuevas cosas que tenemos en fotocoagulación. Como ya sabemos, van a depender de las longitudes de onda. Tenemos desde los argones, los amarillos y hasta los 800 días, que son los de diodo, y las termoterapias transpupilares. ¿Qué van a hacer? Ya esto ya lo vemos
desde hace mucho la destrucción de esta retina isquémica para disminuir la necesidad de la retina y la producción de factores antiangiogénicos. Va a mejorar la oxigenación de la retina aledaña por redistribución de este líquido y la redistribución de la perfusión, y factores proangiogénicos para disminuir la isquemia. Si nosotros simplemente nos basamos en el DRS, diríamos, si tienes un edema macular focal y no está involucrado la zona central, el tratamiento es láser. Y creo que no habría ninguna duda en esto. Se pone un poquito más complejo cuando tenemos multifocales o si está involucrada la zona central. Pero siguiendo los lineamientos, si hay en el centro un edema, su tratamiento es láser. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ahorita lo vamos a ver, hay diferentes parámetros en los nuevos láseres que podemos utilizar, de los micropulsados. Realmente tienen mayores ventajas, en los cuales cuando tenemos un láser continuo, este es el subumbral. Cuando tenemos, y voy a poner este ejemplo, el tratamiento convencional del láser arriba y a la izquierda lo que va a hacer es, en un solo disparo, hacer una quemadura, y la quemadura va a tener dos características, de alta intensidad y de baja densidad. Alta intensidad significa el tamaño de la quemadura y densidad significa qué tan cercanos están los puntos. Lo habitual, lo normal, lo que dábamos, o lo que antes se daba, el convencional, hacía unas quemaduras donde la quemadura seguía creciendo con el paso del tiempo. Podemos modificar el convencional disminuyendo la intensidad, pero teniendo las mismas densidades. Disminuye la efectividad de los láseres. Y los nuevos, lo que es micropulsado y micropulsado con altas densidades, pero que normalmente más requerimos para lo que es la mácula. ¿Y qué significa estas dos del lado derecho? Significa que, por desgracia, los retinólogos le hicimos caso a los segmentólogos. Sí, dijimos, creo que igual que la FACO no tiene que ser continua, puedo usar pulsos. Significa on, off, igualito como hacemos en la FACO. Y entonces lo que hace es disminuir las quemaduras, misma intensidad, misma efectividad, pero no hacemos que crezca ni se vaya acumulando esta energía en la retina. Lo tengo que decir, si efectivamente tenían razón los segmentólogos en esto. Entonces, micropulsado mejora, a diferencia del lado izquierdo, es una quemadura normal, y la micropulsado va prendiendo y apagando el láser, disminuyendo la quemadura alrededor de la retina aledaña y teniendo el mismo efecto. Entonces podemos ver que antes el láser normal y A40 de un Duracycle, igualito que el AFACO, hace una quemadura en estas ratas en su retina, pero a partir de 20, 10 y hasta 5 casi es imperceptible el de 20, y el de 10 no es perceptible y teniendo el efecto igual que un láser como cuando lo teníamos a partir de 40 de un Duracycle. Entonces, cuando damos en mácula, trataremos entonces de hacer micropulsados con altas densidades y bajas intensidades para no crear quemaduras, pero sí tener efecto de antiangiogénico. El nuevo juguetito que hemos tenido es esta maravilla, no sé si alguien ya te tocó, ¿verdad, por ti? Sí. Maravilloso. A diferencia de los otros láseres que tenemos, los amarillos no duelen o duelen mucho menos y causan menos cicatrices. El Navilas es un láser que tiene 2 o 3 ventajas primordiales sobre los láseres convencionales. Primero, puedo poner el lente, hablando en mácula, no en fotocoagulación, en panfotos, pero yo puedo poner el lente, tomar la imagen de este paciente, despegarlo de la máquina y hacer mi planeación viendo la fotografía y diciendo quiero que dispares como está en la imagen, selecciono qué regiones no quiero que se toquen y poder poner en tiempo real un OCT, una fluorangio, etcétera, hacer mi planeación y después como corneólogo simplemente pisar cuando ya tengo otra vez al paciente enfrente y en un segundo me dan los láseres que yo quiero ya en el área macular. Excelente, carísimo, pero excelente. Nos ha gustado muchísimo utilizarlo.
En fotocoagulaciones de diabéticos normalmente estamos dando 4.000, 5.000 disparos en unos 7, 10 minutos al máximo. Ha disminuido mucho la carga en los residentes, por lo cual ya se van a comer temprano en vez de estar hasta las 6, 7 de la tarde dando fotocoagulaciones. Entonces, ¿qué ventajas tienen en esto? Bueno, el láser para el edema macular clínicamente significativo es efectivo. Clínicamente, el láser en estos pacientes es efectivo. Se puede completar en varias sesiones, reduce el número de visitas en el paciente. El láser no va a ser desplazado por los antihigiénicos o el esteroide. La desventaja que no funcionan los difusos. Las parrillas, en varios de los estudios hemos visto que no mejoran y tienen varios riesgos. En el par central, hacer endoscotoma, hacer neovascularizaciones coroideas, etc. Entonces, no dejar a un lado el láser. Tiene sus indicaciones muy precisas para el edema macular diabético cuando es, vuelvo a repetir, focal y que simplemente no está afectando la zona central. Dividí un poquito el convencional, el Pascal, que cuando estábamos en la academia veíamos el contador como si fuera impresionante el dólar contra el peso, como se movía y estaban dando láseres. No es muy efectivo el Pascal. Tienes que tener 4.000, 8.000 disparos para tener el mismo efecto que un láser convencional. La diferencia en este es el Navilas, es realmente la planeación del láser en el área macular. Entonces, puedo integrar, a diferencia de todos los otros, la fluoresceína, la angiografía con fluoresceína y puedo hacer un buen planteamiento de cómo voy a dar láser en estos pacientes. Entonces, siguiendo los lineamientos en el ETDRS, en el edema macular clínicamente significativo, todavía tiene un rol el láser, siempre y cuando no involucre el líquido en la zona vascular afocal. Entonces, la estrella de la muerte tenía un micropulsado, yo creo que ahí se veía como tenía un on-off, que es muy efectivo. Vemos ahí también que los pacientes tienen un riesgo en el edema macular a perder y por lo cual sí podemos utilizar el láser. La terapia agripante, esto es que agreguemos tratamientos refractivos de antiangiogénicos, el láser también tiene su rol y es muy importante. Y por último, empezamos a ver la evaluación y la seguridad. Por ejemplo, en el caso de esteroides, si lo utilizamos con o sin parrilla con el láser. Esto es, en este, por ejemplo, lo que hacían era dar 1 miligramo, 4 miligramos con triamcinolona y compararlo con la parrilla o con el focal. Y realmente se demostró que a los 2 años el láser era muchísimo mejor que lo que era el triamcinolona, por sí solos, uno contra otro. Hablando de antiangiogénicos, sabemos que si se puede decir marcas, el primero, Pegaptavir o el Macogen, era como el óbito de los antiangiogénicos, desde que ya no lo estaban presumiendo en ese entonces Pfizer, sabemos que cuando salió ya no funcionaba absolutamente para nada, entonces ya realmente lo utilizamos. Después vino el Avastin, con los primeros protocolos y los estudios de Rosenfeld ahí en el Vasco Palmer, empezamos a utilizarlo, el Lucentis y Aflibercept. Entonces, cada uno tiene sus diferentes roles, cada uno no es uno igual a otro. Por ejemplo, cuando tenemos falla en uno de los antibiogénicos, el switch puede llegar a mejorar la respuesta de los pacientes. En el caso, por ejemplo, de Avastin, que normalmente ataca todas las isoformas del VEGF-A, y normalmente el Lucentis, que es nomás una fracción del anticuerpo, esto es la fracción AB, lo que se une, no la FC, puede ser más o menos seguro si de repente estamos hablando de prematuros y inyectarlos. Yo prefiero inyectar una molécula que es más pequeña y que en teoría no va a estar recirculando en el paciente. Y Aflibercept, que normalmente tenemos esto de que bloquea el receptor 1 y el receptor 2 y entonces se considera como un VEGF trap. Puede llegar a funcionar con algunas cosas, de repente el Lucentis no funciona, o utilizarlo como primera elección. Entonces, un poquito a las características. Habían varios estudios, por ejemplo, en el caso de las dosis de Avastin, que realmente daban un décimo, un centésimo Rosenfeld de las dosis que estamos aquí poniendo y eran igual de efectivas. Entonces realmente fue muy arbitraria
las concentraciones, eso realmente es por volumen. Como volvemos a repetir, es off-label, entonces ya ahorita con Cofepris siguiéndonos a todos, realmente como que es un poquito complicado poner medicamentos que no están aprobados por Cofepris y por la FDA. Nos quedamos entonces con Lucentis y Aflibercept. Las características ya creo que todos los conocen, y realmente los estudios importantes que vamos a realizar es el RISE, el RESTORE y el VIVID y el VISTA, los cuales nos dicen cómo tratar a los pacientes. Uno de los residentes me decía: doctor, pero entonces, ¿cuál uso? ¿Y cuántas veces lo inyecto? Decía, maestro, yo no inventé los protocolos, nomás síguelo. Trata de seguirlo en la vida real lo más que se pueda. Si quieres utilizar Avastin, que no te agarre Cofepris, utilízalo, perfecto. Pero lo que sí sé es que no lo puedes inyectar PRN. Esto es, un mes sí, está muy bien, el siguiente mes no, 2 meses sí. A ese paciente le deja mal a la larga. Si quieres utilizar Lucentis, perfecto, úsalo, pero aprende cuáles son los protocolos y sigue a esos protocolos y te va a ir bien. Yo, Emiliano, utilizo Wetley. ¿Por qué? Porque se me hace fácil el cómo aplicarlo. Un paciente con degeneración macular o edema macular diabético es un paciente que vas a tener que inyectar en varias ocasiones. Y si el paciente entiende cómo lo tienes que inyectar y qué esperar, se va a dejar inyectar mucho mejor a que si no sé hasta cuántos meses o cuántas semanas lo va a tener que inyectar. Normalmente en la oficina lo que hace la secretaria es le pone un plan y el paciente ya sabe que, por ejemplo, en el caso de degeneración macular, vamos a seguir el protocolo de tratamiento y extensión o aplicarle a ese paciente 4 inyecciones, una mensual, y después, si todo va bien, a través de OCT puede empezar a extender cada 2 semanas hasta llegar a 12 semanas y después ya lo dejo inyectar. Entonces el paciente empieza a ver el tratamiento futuro y dice perfecto, lo acepta y se apega mucho más a que cada vez que llegue yo voy a valorar si lo voy a inyectar o no lo voy a inyectar. Entonces la respuesta que le decía a Ulises era el que manejes mejor, el que te sepas mejor de los protocolos de los antiangiogénicos y explícale al paciente perfectamente bien. Si es una oclusión de vena, te voy a inyectar cada 6 meses, a llegar cada mes hasta llegar a los 6 meses y después un mes sí, un mes no, hasta llegar al año. Y sabemos que los protocolos internacionales es la forma que mejor te va a ir y menos vas a rebotar. Entonces, el protocolo H, ¿qué dice? Proveer información del efecto a corto plazo para ver si el Avastin era efectivo en el edema macular diabético. Y lo vimos que sí, podía disminuir en algunos de los casos de este tema, ¿no? Después empezamos a ver, bueno, cómo le va a Lucentis contra el láser. Entonces, el RID2 lo que hace es Lucentis solo contra el láser, contra parrilla, o la combinación de Lucentis más láser. ¿Ok? Y vimos que, por ejemplo, en el RID2, durante el seguimiento a 6 meses, las inyecciones eran muchísimo mejores que los otros subgrupos. Esto es, con simple inyección podías tener un buen efecto a 6 meses. Y después lo que hicieron con o sin láser es pura monoterapia, el RESTORE. Y también vimos que la monoterapia simplemente con el Lucentis o combinación con el láser eran superiores para mejorar la agudeza visual mejor corregida en los pacientes, a diferencia que simplemente el puro láser. Hay que leer muchos de los protocolos de dónde vienen. El chiste es, ¿funciona? Sí, sí funciona el antiangiogénico. En algunos casos hay que ver cómo escogían a los pacientes. Muchos de estos pacientes, si bien lo saben, era 20-40 a 20-320. Casi todos mis diabéticos en el consultorio son 20-320, no son 20-40. Un 20-40 con antiangiogénico, con láser le va bastante bien. Pero entonces, en este grupo de pacientes no les iba tan mal. Aquí vemos 20-400 sobre 20-30 en el RISE y en el RIDE, donde veían que las dosis de 0.5 y 0.3 contra el SHA eran mucho más efectivas que simplemente criterios de láser. Aquí lo interesante es que ya empezaron a poner en los protocolos, en el RISE y en el RIDE, si al criterio dentro del protocolo requería un reforzamiento los antiangiogénicos con el láser, se podía utilizar.
Y entonces empezamos a ver, ok, en mi práctica diaria, yo esto traduzco, el antiangiogénico funciona, y si por alguna cosa no me está funcionando al 100%, puedo agregar láser. Estos son los primeros protocolos que dices, perfecto, no es uno solo contra el otro. Y bueno, ahí vemos los resultados que el edema macular llegaba a mejorar. Da Vinci vio que también era efectivo el antiangiogénico, en este caso Wetlea. Wetlea en el VigiTrap intravitro produce una mejoría clínica en la agudeza visual comparado con la fotocoagulación nada más. Entonces hizo un estudio de no inferioridad, no era mejor, no era peor, simplemente era igual, y con eso tiene la aprobación de la FDA, el VigiTrap, para entrar al mercado de Estados Unidos. Y después vimos que en la semana 52 Aflibercept demostró, ¿no?, que era superior en mejorar anatómica y funcionalmente la retina sobre el láser, y esto también se lograba, y ahorita lo vamos a ver en algunas de las gráficas, con intervalos hasta cada 8 semanas. Y ahí el plus que hizo la diferencia entre Lucentis. Mi paciente lo inyectó un mes sí, un mes no, como diferencia, y no hay tanto problema. A la larga lo que va a pasar es que voy a inyectar menos al paciente. Y hay que estar viendo las gráficas, que muchas de las veces cuando ves una gráfica de Eylea o Aflibercept ves una forma cerrada, a diferencia de Lucentis o Avastin, que es como más pareja, pero a la larga tiene una mejor agudeza visual. Entonces, protocolo T lo que hace es ver la diferencia entre estos tres antiangiogénicos, si van a mejorar la agudeza visual y cuál va a ser mejor. Se vio, como pongo ahí, si es leve no hay diferencia entre los tres. ¿Okay? Aflibercept a la larga tiene un mejor efecto como monoterapia. Y las gráficas, donde vemos esta forma cerrada, ¿no? No sé si se empieza a notar el patrón, que es las inyecciones bimensuales. Entonces, lo que vemos es que normalmente casi todos los pacientes que van a ser respondedores te responden entre la tercera y cuarta inyección. De ahí sabes si ese paciente a la larga va a ser un buen respondedor antiangiogénicos o va a ser un mal respondedor. Entonces, las inyecciones con antiangiogénicos se ha convertido en la primera línea de tratamiento, y yo creo que eso es indiscutible, en el edema macular diabético. Cuando compromete, vuelvo a repetir, el centro, hay muchos pacientes que responden mal a las terapias de los antiangiogénicos. Y ahí es donde tendríamos que empezar a ver cuáles son los mejores protocolos. La resolución en muchos de los pacientes, casi en el 20 al 25% de los pacientes, es transitoria. Entonces, cuando dejamos de inyectar, vuelven a rebotar estos pacientes. Entonces viene, y ahorita lo vamos a ver, el término respondedor parcial o un no respondedor de los antiangiogénicos. En los estudios de protocolo I del DRS, el 50% de los pacientes tenían engrosamiento macular persistente, a pesar de estar inyectándolos, ¿no?, cada mes durante un año. Y las inyecciones, entonces, ¿cómo lo deberíamos hacer? Si lo haríamos mensual, bimensual, hasta 1 año, 2 años o 3 años. Y eso yo creo que es lo que todos nos empezamos a preguntar. Los no respondedores, ¿qué hago con este paciente? Que lo sigo inyectando y no mejora. Sabemos entonces que el 40%, como decía, no todo es VEGF, hay citoquinas. Y al haber citoquinas, entonces, ahí es donde entra nuestro tercer grupo de la parte de la charla, del edema macular, los esteroides. Los esteroides llegan a afectar las citoquinas. Entonces, cuando tengo un paciente no respondedor, a partir de la tercera o cuarta inyección, lo que sabemos del RAIS es que a partir de la tercera inyección debo de valorar agregar otro tratamiento, ya sea triamcinolona, ya sea dexametasona o algo. El líquido subretiniano limita la capacidad de nuestros pacientes y es tal vez lo que a la larga hace que el paciente no me mejore si tiene ya tiempo con esto. Como acabo de mencionar, si se seca o mejora al tercer mes, continuamos inyectando, y si no mejora a partir del tercer mes, sabemos que ese paciente a la larga no va a mejorar más de 5 líneas y 5 letras, tenemos que tener otro tratamiento. Entonces,
Realmente tenemos estos: dexametasona, no tengo experiencia en el segundo, y la triamcinolona. Mucha gente, algunas de las veces, le teníamos miedo a la triamcinolona por lo que era supuestamente el glaucoma, y el glaucoma no es elevación de la presión intraocular. Muchos de estos pacientes, hasta 30, tenían que requerir una cirugía de válvula. Algunos podemos llegar a controlarlos con hipotensones y catarata, pero también en los protocolos no se vio que la larga, la catarata era una cosa significativa por la cual teníamos que optar por no ponerles esteroides. Sabemos que son efectivos. Estos son todos los protocolos de triamcinolona, todos los protocolos de Ozurdex, y bueno, fluocinolona no tenemos experiencia en México con ello. Como repetimos, los efectos adversos principales: presión intraocular hasta en el 30% de los pacientes, y catarata. La catarata la podemos distribuir sentando al paciente cuando los inyectamos, inyectando los cuadrantes inferiores, no en los superiores, para evitar la exposición de los cristales de la triamcinolona hacia la cápsula posterior, pero es un armamento que podemos llegar a utilizar. Ozurdex. Originalmente, cuando vemos los protocolos de Ozurdex, vemos que nos ponen 350 microgramos contra 700 microgramos. El Ozurdex que venden es de 700. Los dos son igual de efectivos. No sé por qué en cierto momento de repente pensaron que podían nada más tener unos 700. Los brasileños lo cortan, y de hecho un Ozurdex es en dos, y pones la mitad adentro y funciona perfectamente bien. Fue aprobado al principio para edema macular secundario de oclusión de vena, y después ahorita acaba de ser aprobado para edema macular diabético. Su duración, los Ozurdex, son 6 meses. Si alguien lo ha instalado, es bastante fácil, se pone, y normalmente a las 2-3 semanas podemos llegar a tener una elevación de la presión intraocular que hay que estar vigilando. ¿Qué tan efectivo es? Bueno, lo vieron a 12 meses en los primeros estudios, comparándolo simplemente contra Avastin. O sea, Ozurdex fue bastante importante el protocolo, pero en pacientes que ya no eran respondedores antiangiogénicos. Entonces se fueron al otro extremo, al paciente crónico que ya tenía líquido, y ahí se compararon, que también no se me hace muy justo, porque sabíamos que era un paciente que no iba a mejorar. Y entonces con eso tuvieron la aprobación, es decir, que los implantes de dexametasona alcanzaban resultados, ¿no?, igual que el Avastin en la mejoría de la huesa visual, ¿no?, anatómicos y funcionales, pero que podían llegar a presentar, ¿no?, catarata. Entonces, debido a los efectos secundarios de los esteroides, lo dejamos como una segunda línea. Vuelvo a repetir, cuando entre la tercera y cuarta inyección no empieza a mejorar en estos pacientes no respondedores. Y la combinación antiangiogénicos y esteroides puede ser más efectiva en ciertos pacientes que simplemente los puros antiangiogénicos. En estos, especialmente cuando tienen, como vemos en el OCT, este líquido subretiniano sin tracción, o los quistes grandes, no en la forma esponjosa. Poniendo un algoritmo de tratamiento, más que nada es: si tienes un edema macular diabético moderado, ¿no?, debes de seguir los lineamientos del ETDRS, que realmente es láser, ver si angiográficamente es focal, sin afección en el centro. Si ya tienes uno moderado, normalmente iniciar con antiangiogénicos, el que conozcan mejor, el que se sepan cómo aplicar, y de ahí, si no tenemos respuesta, probablemente entre la tercera y cuarta inyección, pensar en agregar ya sea láser o antiangiogénicos. Yo creo que sería, ahí lo que pongo agudeza visual, si es un moderado, pero tiene 20-30, obviamente no tiene líquido en la zona central. Tenemos que también ver que los sistemas de láser, ¿no?, es una nueva modalidad de aplicar las fotos. Recordar, por ejemplo, nosotros hicimos un protocolo en el 2005 donde veíamos la diferencia en la aplicación de antiangiogénicos y láser para lo que era la panfotocoagulación en los pacientes. Sabemos que estamos sobrefotocoagulando a los pacientes, disminuyendo lo que es la sensibilidad al contraste. El paciente percibe el dolor, perciben que también la visión nocturna disminuye, ¿no?, y hay un edema macular transitorio
después de la fotocoagulación. Entonces sí podemos agregar los antihigiénicos para la fotocoagulación, el que ustedes deseen, el que tengan a la mano, pero hay que saber que no sustituye el láser en la fotocoagulación. Aunque los protocolos americanos lo digan, yo creo que no tienen los eventos que tenemos aquí en México. En la actualidad los antihigiénicos han regado el mundo al láser en respuesta al edema macular diabético, y el inicio temprano es fundamental para que estos pacientes tengan una buena recuperación. Entonces, ¿qué tenemos como evidencia? El láser, por ejemplo, evidencia A1 significa que el láser es importante para los pacientes y que funciona en el edema macular focal, que se le puede agregar los antihigiénicos en el dado caso que tengan líquido que tenga menos de 20-30, y los otros que los antihigiénicos pueden ser utilizados siempre y cuando no sean PRN para tener un buen resultado. Los tumores vasculares primarios de lo que es la retina, normalmente hay miles, pero de los que vamos ahorita a hablar un poquito son los hemangiomas cavernosos, capilar, los amartomas de la retina y el epitelio pigmentado, al igual que el melanoma y los hemangiomas circunscritos. Hablando un poquito de hemangioma capilar. El hemangioma capilar se divide en dos, lo que es circunscrito y difuso. Difuso normalmente hablamos del síndrome de Stutzweber y normalmente se diagnostica en los adultos, es raro en los niños, y angiográficamente podemos hacer el diagnóstico, aunque se prefiere normalmente un verde endocianina. Los verde endocianina van a tener un patrón que se llama washout. Eso significa cuando yo paso el medio del contraste, hiperfluorece la lesión y después hipofluorece cuando toda la retina está hiperfluoreciendo. En la angiografía normalmente vamos a tener un patrón de, en cuanto está pasando el flujo coroideo, hiperfluorecen estas lesiones. Entonces, el ultrasonido tiene matrices perfectividades altas, y depende si tiene fibrosis o metaplasia en el epitelio pigmentado, van a tener hiperfluorescencia y van a tener una capa alta del 100% de refractividad. Depende, podemos utilizar para hacer su tratamiento nada, si no me está afectando el área de mejor visión. Puedo utilizar termoterapia transpupilar, puedo utilizar. Cuando hacemos entonces una angiografía con fluoresceína, y cuando pasamos el medio de contraste empieza a fluorecer. Obviamente entonces necesitamos un verde endocianina. Ya con la angiografía es más que suficiente para el diagnóstico. Algunas de las veces en el fondo no se nota tanto, tampoco ni en la computadora aquí, pero cuando pasas el medio de contraste con la angiografía con fluoresceína, desde el principio ya empezamos a notar este moteado sobre la lesión. Y como va pasando el tiempo de la angiografía, hiperfluorece. Algunas de las veces tienen como un componente diferente en la parte superior y en la parte inferior, y no lo denotamos tan grande hasta que hacemos la angiografía con fluoresceína y vemos que efectivamente por eso el paciente tenía una baja visual. O simplemente se ven naranjas, ¿no? Y es casi todo el polo posterior chico. Esta zona de metaplasia me habla que ha crecido, ha producido líquido, se ha absorbido y empieza como a no producir esa sección. Entonces estas parches negros en la superficie de la lesión le llamamos metaplasia, lo vemos cuando les damos terapia fotodinámica a estas lesiones. Entonces ahí, por ejemplo, no está aquí. Y en este caso tiene un componente ligeramente globular, en este caso también tiene metaplasia, pero hay una cierta zona que todavía está activa en el hemangioma. Cuando hacemos entonces las ecografías, normalmente si tiene un vuelo a repetir metaplasia va a tener una hiperfluorescencia alta al 100% en la superficie sobre la retina. Si tiene líquido puede llegar a disminuir, pero cuando pasa el ultrasonido, esto es cuando la reflectividad está pasando sobre la lesión, normalmente va a tender a ser media alta. Algunos maestros decían 75 de la mitad para arriba, o sea, no hay tanto. Si la lesión sangra, puede disminuir, y ahí es cuando entramos en problemas de conflictos si es un melanoma o no es un melanoma. La sangre tiene refractividades bajas, entonces si se cavita el hemangioma va a tender a tener al 100%, cuando pasa la cavitación del ultrasonido baja y después otra vez cuando llega el componente coroides, esclera, vuelve a subir al 100%.
Entonces, en este caso, pues es plana, es bastante fácil hacer, el que es más del 75% de la actividad en estos tumores. La melangioma cavernosa normalmente está muy bonito, cuando lo ve uno es como un unicornio, hay que sacarle fotos por si no nadie le cree. Normalmente son como sacros, entonces en estos pacientes debutan muchas de las veces con una hemorragia vítrea, entonces nos hablan, hasta empezamos a hacer la vitrectomía y después nos encontramos con lesiones saculares que tienen hasta niveles. ¿Qué hacerles? No lo toquen, carga muchísimo. No se retira poco a poco, haciendo pasitos para atrás del quirófano y decir, no le vamos a tocar a este paciente, porque pueden llegar a sangrar bastante y acabar muy mal. Si lo llegamos a decidir tratar, si decidimos hacer algo en estos pacientes porque está produciendo líquido o está amenazado en el nervio óptico la mácula, nuestra opción sería terapia fotodinámica. De hecho, tenemos ahí una publicación. ¿Con qué puede llegar a confundirse estos? Bueno, telangiectasias, no le veo mucho porque pocas veces exudan, sangran estos tumores, pero no exudan. ¿Qué otra? Ahí es una telangiectasia. ¿Qué otras? Cox. Si la otra exudaba poco, Cox va a exudar muchísimo más. Normalmente los tumores van a ser muy, muy pequeños y sería difícil. Un Cox. Amaurosis de Leber. Normalmente tener estas zonas pigmentadas, alteraciones vasculares y poca exudación. Yo creo que tampoco se llega a ver como lo que tenemos con nuestra lesión. Y por último, un Von-Hippel. Los vasos no se ven igual. Un Hippel Lindau, un Von-Hippel, va a tener estos vasos como en rama, como si fuera una medusa, nutriendo a esta lesión. Esta lesión está como solitaria, nada más en la retina con estos sacros. Hacemos entonces el diagnóstico con angiografía y realmente vemos estos pequeños niveles. Vuelvo a repetir, podemos darle láser. Crío tiene una membrana peritoneal en la superficie, entonces hay que tener cuidado porque si sobrecongelamos estas lesiones pueden romperse y sangrar. Vitrectomía a menos que debuten con una hemorragia vítrea y lo preferente que hacemos es terapia fotodinámica. 4, afluencia completa, 83 segundos. Antiangiogénicos y esteroides, que algunas veces los llegamos a utilizar como coadyuvantes a la terapia fotodinámica. Entonces, estos son ejemplos, ¿no?, de pacientes que tratábamos hace muchísimo. Y por ejemplo, estaba enseñando a Luis ahorita de este paciente. Este paciente está tratado, ¿cuándo fue el 24? ¿Ayer? El paciente tiene una hemangioma. No sé si se llega a ver, esta es una fotografía de ojos donde tenemos una imagen de polo-polo. Tenemos la lesión, tenemos un poquito de metaplasia en la región nasal y líquido que estaba afectando el área de nuestra lesión, ahí en la foto. Entonces, esta es la lesión, esta es la parte que está produciendo líquido y lo está produciendo esta región. ¿Qué decidimos en estos pacientes? Primero lo habíamos seguido durante mucho tiempo, es un paciente de Reynosa que viene cada 6 meses a visitarnos. Tiene este edema macular, que normalmente lo estamos tratando con antiangiogénicos. ¿Por qué? Porque aunque tiene este edema macular, es su único ojo, el otro tiene un trauma y un agujero macular traumático de 3.000 micras gigante que no ve absolutamente nada. Entonces, lo fui siguiendo con OCTs y poniendo antiangiogénicos cada 2 meses, este es en el 2017. Pero ya para hace poquito, en enero de 2018, a pesar de los antiangiogénicos, estaba empezando a producir más inflamación de este hemangioma y más líquido subretiniano. Entonces decidimos tratar. Normalmente, cuando los trata uno, exudan. Entonces, al exudar, crecen y de lo que era una lesión de este tamaño, se vuelve con mayor desprendimiento de retina y lo que tenemos que hacer es simplemente poner antiangiogénicos. Tumores vasoproliferativos también son muy interesantes. Los vasoproliferativos normalmente se producen en pacientes jóvenes, así como la edad Luis Moral. Normalmente son temporales inferiores
normalmente son unilaterales y tienen dos grandes características. Una línea de demarcación y además tienen exudaciones. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahora esa cosa naranja es un tumor vascular. ¿Qué hacer con estos tumores? Allá hay varios, ya nos han ido presentando. De hecho, tenemos ya casi una serie como de 14 pacientes. Si no está produciendo mucho líquido, normalmente los dejamos. Si son como estos que se pueden llegar a ver en el polo posterior, les damos terapia fotodinámica. Y algunas de las veces nos llegan a presentar con desprendimientos de retina, como vemos en el primer caso, por los tumores vasculares, y algunas de las veces tenemos que darles radiación. Los tumores vasculares, como estos, los tumores vasoproliferativos, son muy radiosensibles. Las lesiones, como vemos, están en la retina y subretinianos, y realmente si podemos tratarlos con terapia fotodinámica, los tratamos. Algunas de las veces nos llegan los niños, ¿no? O los jóvenes, con desprendimiento de retina. Tenemos en esta fotografía de Optos un desprendimiento de retina en toda la región inferior, con involucro del área macular, y siendo único, pues el jefe del departamento me dijo, pasa. Hagamos una angiografía, está completamente isquémica, toda la periferia. Entonces, tenemos que hacer una vitrectomía, una vez de llegar a lo que era la lesión, fotocoagular la periferia, ir con un láser continuo sobre la lesión suavemente para poder ir cerrando los vasos. La evolución de este paciente ha sido favorable, quieren de repente que le quite esa pequeña membrana periférica, pero el área macular está completa y totalmente aplicada. Entonces, la moraleja de los tumores vasoproliferativos, si no está dando mucha lata, hay que dejarlos en paz. En dado caso que sí, hay que darle el láser suave en estas lesiones, y si son muy periféricos, poder dar crío suave también. Como me gustaría pasarles lo que también estamos empezando a hacer en radiación estereotáctica. De hecho, bueno, ya empezamos, que lo hemos hecho, ¿vale? Pero Ulises prepara, por ejemplo, un video, los cuales, yo ahorita lo discuto, ¿no?, durante el video, cómo se da la radiación estereotáctica. Uno de nuestros grandes problemas era cómo dar a los pacientes con tumores vasculares o hemangiomas radiación. Si el tumor es en el estómago, si el tumor es en la cabeza del fémur, simplemente inmovilizamos al paciente y se acabó. Pero cuando es un niño, o por ejemplo un adulto, es muy difícil que el paciente no mueva el ojo. Entonces, nuestro gran problema es cómo voy a fijar el ojo, porque el ojo no le puedo tomar una resonancia magnética y una tomografía, y tienen que ser exactamente iguales para que el físico pueda llegar a simplemente, le llaman pintar el tumor, esto es decir, dónde está la lesión. Entonces lo que normalmente hacemos es fijamos el ojo, bloqueamos el ojo y ponemos estas conchas. La primera vez que hicimos estos bloqueos, llegaba corriendo nuestra radiooncóloga y me decía, Emiliano, el ojo se está moviendo, necesito que no se mueva. Le digo, doctora Katiushka, o sea, lo bloqueé a las 8, son las 5 de la tarde, o sea, de verdad tengo un diploma, o sea. Entonces empezamos a fijar. La mascarilla y la cabeza no hay tanto problema. Se pone con estas mascarillas que hacen que no se mueva la cabeza, y la tomografía lo que hace es medir realmente el marco, que es estas cosas alrededor, y hace la planeación, me dice cuánta radiación va a ir al tumor, cuánta radiación va a ir alrededor, mide el nervio óptico, mide la fobia. Podemos hacer todo con lo que se llama el Brain Lab, que es el software para hacerlo. Pero lo que teníamos como problema era cómo le hago para que no mueva el ojo el paciente. Intentamos ponerle eye trackers enfrente, etcétera, casi imposible, porque tiene que tener varios estudios. Bueno, una resonancia, una tomografía tienen que ser iguales para hacer esto, lo que es la radiación estereotáctica. ¿Qué es la radiación? Lo voy a tener que explicar, va más rápido el video que yo. ¿Qué es la radiación estereotáctica? La radiación estereotáctica significa si yo fracciono la radiación, si yo modifico cómo entran los rayos a una lesión en su dirección, puedo disminuir los efectos secundarios de los tejidos aledaños. Esto es, si yo disparo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo a izquierda, arriba y a la derecha, pero siempre pasando por la misma lesión, cuando centro lo que es la radiación en la lesión,
pero disminuyó los efectos secundarios. Y si ahora eso, la hipofracciono, significa eso, en varias sesiones doy estas radiaciones, disminuyó considerablemente todos los efectos secundarios de la radiación. Y entonces las radiaciones externas se dividen en fraccionadas y después los famosos gamma knife, ¿no? Que realmente toman la precisión pero no los efectos secundarios de la radiación. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es viendo que no se mueva el ojo y después fraccionando las radiaciones a las lesiones. Entonces, ¿están moviendo? Sí. Estos son globales, les ponemos ya las mascarillas, ya no se está moviendo el ojo, tienen el marco, y entonces realmente la radiación como tal dura como 25 minutos para dar casi lo que se quiere 85 grays al ápice de las lesiones. Obviamente yo no me meto al cuarto, me lo hace el anestesiólogo y con el pobre se arriesga, ¿no? Normalmente al día siguiente damos de alta a los pacientes y tenemos un muy buen control tumoral en casi todos los pacientes. Obviamente tenemos sus efectos secundarios. Si el tumor es más anterior, va a tener que después un glaucoma tal, luego estar checando que no tenga un glaucoma neovascular. Y si es posterior, también nos puede dar retinopatía por radiación, que es otro tema, pero es casi igualito a una retinopatía diabética porque se convierte en una retinopatía isquémica. Si es cerca del nervio, nos va a dar efectos, ¿no? Con respecto a ya sea maculopatía o una neuropatía por radiación, que normalmente también, y es lo que usamos, son antiangiogénicos como su tratamiento. Creo que había que terminar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Seguro que sí. ¿Qué me preguntaría yo? No. En resumen, por ejemplo, en la primera plática, edema macular, volvemos a repetir, antiangiogénicos, después de eso, esteroides o láser, dependiendo las características. Si me entra para protocolo FDRS, le daría láser. Si de repente a partir de la tercera inyección, cuarta inyección no me está funcionando, le agrego otro. Revaloro cada vez si de repente no me está funcionando mis tratamientos. En cuestión de los tumores vasculares, si no me está dando problemas en el área macular, normalmente no lo toco, normalmente lo observo. Hay algunos autores que dicen que los beta bloqueadores, el propanolol 100 miligramos al día, puede llegar a funcionar para disminuir la exudación de nuestros pacientes. Hasta hace unos años teníamos todavía miolol o teolol, una cosa así, que era un olor en gel que lo utilizábamos en los hemangiomas de piel. Entonces también llega a tener un rol los beta bloqueadores en los hemangiomas, también en los párpados cuando los inyectamos. Los intraoculares es muy debatido. Recordar que normalmente a los latinos si nos dan propanolol en vez de bajarnos la presión nos bradicardiza, entonces frecuentemente nuestros pacientes tienen síncope. Yo sí se los pongo el propanolol, hablo con los cardiólogos, normalmente estos hemangiomas o los tumores vasculares que producen tanta exudación, ya estamos en pacientes hablando de 40 a 50 años y llegan a tener un beneficio en la exudación, ¿no? Y la terapia fotodinámica como primera elección, ¿no? En el caso que veamos que exuda. ¿Arisa? ¿Alguna pregunta? Fue mi maestra cuando... Más íbamos a decir que yo era la más chiquita, entonces no, me parece bien interesante todo esto que has comentado ahorita. ¿Cuándo decir ya? No voy a aplicar más el ojito, porque a mí me da mucho miedo. O sea, la realidad es que el riesgo de oftálmitis para mí es algo que lo tienes en la cabeza todo el tiempo que vas y pones una infección. Tú no, porque eres retinólogo, y rápido resuelves. Pero bueno, los que no estamos acostumbrados a tener no decir basta ya, o sea, esto es lo más que puedo. Ya apliqué 15 veces. O ¿no? O sea, un número. Quiero... Cuando deje de ser diabético, hay protocolos que nos dicen qué es la parte que tienes que cuidar para evitar las endoctamitis. Uno, usa cubrebocas. O sea, normalmente las endoctamitis vienen de la flora bucal.
Entonces, pongas inyecciones a diario. ¿Vale? Sí, o sea, es cierto. Y dos, el uso de isodina al 100% fondo de saco con el bléfaro. El antibiótico está a elección de cada quien. Yo sí lo uso porque si me causa endoftalmitis, no me puso antibiótico. Pero la realidad, la evidencia, demuestra que el fondo sin antibiótico no tiene nada que ver. Pero el uso del blefarostato, sí, el yodo subclorinola y no estar hablando, es más que suficiente. ¿Cuándo dejar de infectar? ¿Cuándo dejar de ser diabéticos? O sea, hay pacientes que si se controlan muy bien pueden disminuir el edema y continuar. ¿Agregarías a esto que nos acabas de comentar, Emiliano, hacerlo en quirófano? ¿O lo harías en consultorio? Digo, creo que todos lo hacemos en quirófano, pero por ahí sí hay en otro caso. Yo creo que lo normal agregaría, o no sé qué. En mi práctica yo lo hago en el hospital, pero no lo hago en quirófano. Tenemos un cuarto especial, en lo cual lo que hacemos con estos medicamentos es los fraccionamos. Entonces, lo que hace el hospital es fraccionar los medicamentos, busca que estén estériles, significa hace cultivos de todos los medicamentos que están preparando, cuando era en ese tiempo, no se puede nombrar, junto con los secuencia, y los prepara. Y tenemos un cuarto especial, no es una zona negra, sobre todo, ¿no? Negra grisecita un poquito, pero no es blanca, ¿no? Pero es un cuarto nada más exclusivamente para poner antihigiénicos. Acá nuestros dos compañeros pusieron los que quieras, 40 al día, 50 al día, ¿no? Cuando les tocaba, y les tocaba cada tercer, cada cuarto día. Y es poca las probabilidades que tengan en los trámites. Yo creo que es explicarle al paciente, señor, si se le pone rojo, le duele o le baja la visión, automáticamente hay que venir. No creo que nos haya tocado muchas endoftalmitis, ¿no? También, por desgracia, este tipo de patología que no te toca ver a ti, que lo ve a alguien más, ¿no? Pero en institución hospitalaria son pocas. Más me toca con traumas y más me toca por cirugía. Emiliano, tocaste un poquito el tema de tratar de extender ahorita en el edema macular diabético. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este respecto? El tratamiento de extensión de los pacientes. Es que estamos de acuerdo con los protocolos de más de 3 años. Tenemos diabéticos de más de 3 años que estoy tratando. Yo creo que cuando hablo de tratamiento de extensión, les doy como una esperanza a los pacientes de decir, si voy bien y me controlo bien, me va a ir extendiendo la cantidad de inyecciones y subsecuentemente ya no me va a inyectar, ¿no? La realidad es que sí lo tienes que seguir inyectando, pero como que le da una esperanza de decir, bueno, cada 3, cada 4 meses voy, me ve, tengo bien de los OCT y los pacientes se vuelven expertos hasta leer los OCT. Por eso, Spectralis no me da nada, pero estas comparativas de los OCT son maravillosas, porque el paciente agarra el OCT y dice, aquí estaba yo en junio, y sí, doctor, mira, me acaba de hacer el OCT y vea, hoy es octubre y ya traigo edema, ¿a qué horas me va a inyectar? Entonces, realmente ya ellos mismos te dicen, necesito la inyección, ¿no? Y saben que me bajó la visión y lo ven clínicamente. Entonces, trato de extenderlos a partir de que voy viendo una buena respuesta. Y en promedio, más o menos, diabético controlado, ¿cuál ha sido tu máximo extensión? Anual. Ya he tenido, pero vuelvo a repetir, lo que pasa es que tengo la ventaja que tengo el hospital español enfrente. Entonces, tengo un doctor que se llama el doctor Shireishi, que es bravo, los diabéticos, ¿no? Entonces, hemos quedado a decir, Shira, yo necesito que me los controles, y si tú no los controlas, yo no lo empiezo a tratar. Y eso me ha ayudado a que los pacientes sigan un protocolo con el doctor, que me los controle, que tenga máximo 6.5 de hemoglobina glucosiladas, estos pacientes estén bien controlados. Y entonces son súper efectivos mis tratamientos. Pero si yo lo aplico eso a un paciente de hospital que no se controla 280, 400, no me va a rebotar. Yo no sé si los van a ocurrir. Sí. El control sistémico. No, pues ahorita, más bien hablando un poquito de eso, yo creo que Emiliano nos dijo la primera diapositiva de la primera pregunta.
paciente controlado, eso no existe aquí. Entonces, la verdad es que mi experiencia con estudio de es nula porque no lo extiendo. Nunca lo O sea, casi nunca. Porque el que está controlado trae 7.5 que llega a 8. El que está, o sea, ya me entendiste. Es muy difícil, es muy difícil. El paciente es muy disciplinado. No tocaste el tema porque ya casi como que se puso muy de moda quitarle la limitante a todos, hasta el edema no refractario, hasta dice el protocolo, ya luego se vio que le lleva una parte de los externos, hay atrofia, entonces realmente, pero hay todavía, yo creo que cuando tienes una membrana epidemiana, aunque no tengas pero tienes edema macular relacionado, yo creo que todavía tiene algo de cabida la cirugía, en algunos casos seleccionados. Lo que pasa es que entrando al tema... Pero no a todos. Exacto. Entrando al tema quirúrgico, ¿no?, de vitrectomía en pacientes diabéticos, asusta mucho detectar todos esos quistes, ¿no? Entonces, bueno, y depende de qué tan bonito sea. Sí. Pero yo creo que no es... Primero, el primer tema, paciente diabético controlado. Una vez discutía con Karim Menor, mi esposa, le decía, es que el paciente de 400 de azúcar no es el paciente que lee, no es el paciente adinerado, no es el paciente, porque ese paciente que es culto y que se cuida no llega con 400 de azúcar, hemoglobina glucosilada del 12, ¿no? Sino es, exacto, ese paciente lleva controlando sus glicemias durante 14, 15, 20 años y no tiene una edema macular como los que tratamos. Entonces ahí viene el problema en lo que me dicen los protocolos y en lo que es la vida real. Entonces yo lo que trato de hacer es, en mis pacientes, es tratarlos de poner tipo protocolo, trata de seguirlos a que estén bien controlados lo mejor que se pueda y antes no los empiezo a tratar. Porque un paciente que tú tratas y no mejor habla más de ti, es que el doctor Luis no me nombró. Por eso, mejor incluso el modelo que se echó, todos los días durante 25 años. Entonces primero que se controle sistémicamente y después lo empiezo a tratar. Entonces normalmente en 2 o 3 citas Shiga me los controla perfectamente bien para poder iniciar los tratamientos. De la parte quirúrgica, cada vez menos. ¿mande? Cada vez Sí. Yo lo hago menos, o sea, hay unos muy francos, ¿no? Y entonces empiezas a hacer que haces la vitrectomía, mejoras la perfusión, pero cuando empiezas a quitar la limitante dejas el centro para no despechar, etcétera, y entonces empiezan a hacer variantes medio raras, ¿no? Porque sí, o sea, entonces esos edemas maculares pasas por más suavecito que seas y te vas a desechar. Todo y la electromía periférica es mejor. No, sí, de ese principio, pues no hagas eso. ¿Alguien más alguna pregunta para los dos? Bueno, pues los invito a que tenemos ahorita y lo voy a hacer entrega al doctor de su reconocimiento. Quiero agradecer una vez más a Emiliano por habernos acompañado. Muchísimas gracias.